Buenos días. Vamos a continuar analizando la materia, ¿no es cierto?, para tercero medio, ¿ya? Niños, así que vayan tomando apuntes. A modo de repaso, recuerden que nosotros quedamos revisando las respuestas en vegetales, ¿no es cierto? Las respuestas en vegetales ante la presencia de estímulos. Estas respuestas en vegetales recibían el nombre de tropismo cuando el resultado era un crecimiento, y acuérdense que hablamos de un tropismo positivo cuando crece hacia el estímulo y un tropismo negativo cuando crece alejándose del estímulo. También habían respuestas de movimiento, ¿no es cierto?, respuestas de crecimiento y de movimiento que se llamaban nastias. Y la nastia iba a ser positiva si el vegetal se movía hacia el estímulo, o como en el caso del girasol, y una nastia negativa, ¿no es cierto?, cuando se mueve alejándose del estímulo, como el caso de la mimosa, que tenía una tigmonastia negativa, porque se arranca, ¿ya? Eso tanto las nastias como los tropismos le van a permitir al vegetal básicamente adaptarse al medio ambiente, poder sobrevivir en el medio ambiente. La tigmonastia negativa de la mimosa es un mecanismo de protección. El fototropismo es un mecanismo que le permite a la planta buscar más luz, ¿no es cierto?, crecer hacia la luz para tener una tasa fotosintética mayor, ¿ya? Y habían también otras respuestas en vegetales producidas por los ritmos circadianos que van detectando la cantidad de horas de luz. Entonces el vegetal puede saber en qué momento florecer, formar fruto, perder las hojas, etc. Sin embargo, había también otra respuesta en vegetales un poco más compleja, que estaba mediada por hormonas. Y habían cinco hormonas, ya, de las cuales ustedes hicieron la última guía. 5 hormonas, que si ustedes recuerdan era la auxina, giberelina, citocinina, ácido abscísico y el etileno, que era la única hormona gaseosa, ¿ya? Bien, esas son respuestas entonces en vegetales. Pero ¿qué pasa, no es cierto, ahora con animales? En animales la respuesta es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque en animales ahora vamos a encontrar la presencia de un sistema que permite captar estímulos ambientales, elaborar una respuesta y ejecutar una respuesta. Ahora hay un sistema nervioso. Y mientras más complejo sea este sistema nervioso, mayor va a ser la variedad de respuestas que el organismo pueda desarrollar, lo que le va a permitir, al igual que los vegetales, protección y adaptación y sobrevivencia en el ambiente, ¿ya? Ahora, sin embargo, por otro lado, mientras más complejo sea el sistema nervioso de un organismo, mayor será su fragilidad. De todos los animales, es el ser humano el que tiene el sistema nervioso de mayor complejidad, ¿ya? Hay otros animales también con un sistema nervioso muy, muy complejo, como otros mamíferos, pero en el caso del humano es de una altísima complejidad, lo que hace que a su vez nosotros seamos también muy frágiles, como organismos muy frágiles. Nacemos prácticamente totalmente desvalidos y dependientes de los cuidados maternales, y eso debido a un sistema nervioso altamente desarrollado. Otros animales cuyo sistema nervioso es menos desarrollado, en que la variedad de respuesta es menor, no tienen esa fragilidad y por lo tanto van a requerir menos cuidados maternales, como el caso de los reptiles, que el único cuidado maternal que le da la hembra, ¿no es cierto?, a las crías es durante la incubación del huevo y unas pocas semanas después del nacimiento, y no hay más, porque si la hembra se queda más tiempo con las crías, solamente las va a ver como alimento. Bien,
Este sistema nervioso, ¿no es cierto?, en invertebrados es muy simple. Solamente consta de una red nerviosa, ¿no es cierto?, en invertebrados es una red neuronal, ¿ya? Son las mismas neuronas que van formando redes, y ese es el sistema nervioso. En invertebrados un poco más avanzados, como insectos, ¿ya?, estas redes nerviosas se agrupan. Está la red, pero hay lugares donde se agrupan, y ahí forman un ganglio. Un ganglio, ¿ya? Y ese ganglio vendría a representar el cerebro del insecto, ¿ya? No hay un cerebro en sí, sino que es un ganglio que hace las veces de cerebro, ¿ya? Por lo tanto, vemos que es un sistema nervioso más rudimentario, ¿ya? Por lo tanto, las respuestas, ¿qué respuesta podemos esperar en insectos? Una respuesta básica, ¿ya? Cuando pasamos a vertebrados, surge algo interesante. En los vertebrados, ¿no es cierto?, este sistema nervioso se va a concentrar en un sector del organismo que es la cabeza. Aparece entonces lo que se llama la cefalización, ¿no es cierto? La cefalización, que es el desarrollo de una cabeza en donde va a concentrar gran parte del sistema nervioso. Vamos a pasar entonces a los peces, ¿no es cierto?, anfibios y reptiles con una cavidad craneana bastante pequeña, ¿ya? Por lo tanto, las respuestas de peces, de anfibios y reptiles es muy pequeña, muy poca. Después pasamos a las aves, donde la capacidad craneana es bastante mayor comparado con los reptiles, y llegamos a mamíferos, donde la capacidad craneana es bastante grande, ¿ya? Bien. Por lo tanto, una mayor respuesta, una mayor variedad de respuestas. Ahora, en el caso de los animales, vamos a tener una respuesta para los estímulos ambientales, no de crecimiento, ya, sino una respuesta con la cual, que es innata, o sea, con la cual se nace, ya, es involuntaria y es instantánea, ocurre en el momento. Esa respuesta no es otra que los reflejos. Entonces vamos a analizar nosotros los reflejos en humano, ¿ya? Los reflejos en humano. Sabemos también, ¿no es cierto?, que los animales tienen otro reflejo, pero en humano es bien interesante. Ahora, el reflejo, como ya había dicho, es una respuesta innata. O sea, usted nace con los reflejos, ya nadie se la tiene que enseñar, ya, es involuntaria, ya, no podemos nosotros controlar el reflejo, ya, es algo involuntario, es algo instantáneo, ya, ocurre en el mismo momento, ¿no es cierto?, ya, es algo instantáneo. Y la otra característica, ¿no es cierto?, del reflejo es que es una respuesta motora. Y cuando se dice respuesta motora, nos estamos refiriendo a que puede ser una respuesta de una contracción muscular, o una respuesta de una secreción, ¿ya? Como la secreción salival, por ejemplo, la secreción gástrica, ¿ya? Entonces, una respuesta motora de tipo o movimiento o secreción, ¿ya? Más evidentes son las respuestas motoras, ¿no es cierto?, los reflejos donde hay movimiento. Bien, ahora, estos reflejos, ¿no es cierto?, los reflejos pueden ser de dos tipos, ¿ya? El reflejo puede ser de dos tipos, ¿ya? Dependiendo de la complejidad o dependiendo de qué parte del sistema nervioso abarque, ¿ya? A ver, el reflejo puede ser simple, ¿no es cierto?, o puede ser también condicionado. Simple o condicionado, ¿ya? Vamos a revisar primero el reflejo simple, ¿ya?
Bueno, el reflejo simple, y en realidad todos los reflejos, van a tener componentes. ¿Ya? Hay componentes que conforman el reflejo simple. Los componentes, ya en su cuaderno, los componentes del reflejo simple son el receptor, ¿no es cierto?, que sería una célula o grupo de células, o sería un órgano que es el encargado de percibir un estímulo ambiental. Ojo, estímulo ambiental del ambiente externo, del medio ambiente, o del ambiente interno. Un cambio en la presión, un cambio en la salinidad de la sangre, en el azúcar de la sangre, etc. ¿Ya? Entonces, pero hay un receptor que puede percibir un cambio, ¿no es cierto? Percibir a ese cambio le llamamos estímulo. ¿Ya? Tiene que tener también una vía aferente. En algunos libros sale como una vía sensitiva. Claro, porque este estímulo que captó el receptor lo tiene que convertir en un impulso nervioso que lo transmita, que lo conduzca, ¿no es cierto?, hacia otro sitio. A esa carretera de conducción del impulso nervioso desde el receptor se le llama vía aferente. En algunos libros puede aparecer con el nombre de vía sensitiva. ¿Ya? Muchos niños se la aprenden como vía sensitiva, es más entendible. Bueno, esta vía sensitiva entonces va a transportar el impulso nervioso generado en el receptor, porque captó el estímulo, lo va a transportar hacia, dijimos, otro sitio. Bueno, ese otro sitio es un centro elaborador, ¿ya? Que lo más importante, ¿ya? Un centro elaborador. En ese centro elaborador, ¿no es cierto?, que no es otro que el sistema nervioso central. Ese es nuestro centro elaborador, ya, el sistema nervioso central. En ese centro elaborador, como el nombre lo dice, se elabora una respuesta que va a ser o de secreción o de contracción, ¿ya? Pero es ahí donde, ¿no es cierto?, está lo que habíamos dicho hace un rato, de la variedad de respuestas que podemos ejecutar, ¿ya? En el centro elaborador entonces se decide, se determina cuál va a ser la respuesta. Ahora, esta respuesta se tiene que conducir, ¿no es cierto?, desde el centro elaborador hacia otro lugar ahora. Para ello, ¿no es cierto?, voy a seguir acá arriba, ¿no es cierto?, tenemos entonces una vía eferente. En algunos libros sale como vía motora. Vía motora, una vía eferente, ¿ya? Que es la que conduce el impulso nervioso desde el centro elaborador hacia quien va a ejecutar, quien va a efectuar, ¿no es cierto?, la respuesta que aquí se elaboró. Por eso se llama eferente, porque es quien la va a efectuar, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos el efector. El efector, ¿ya?, que puede ser un músculo o una glándula. Un músculo o una glándula. Esos son los 5 componentes de un reflejo. 5 componentes de un reflejo, ¿ya? Si los resumimos, ¿no es cierto?, estos componentes, va a quedar algo así. Si se resumen, va a quedar un receptor que va a percibir un estímulo, ¿no es cierto? De ahí se genera un impulso nervioso que se transmite por una vía aferente hasta un centro elaborador, que dijimos que era el sistema nervioso central. Aquí se elabora, aquí está la flechita, se elabora una respuesta coordinada, no una respuesta al otro, una respuesta coordinada, y de aquí va a salir, ¿no es cierto?, ya, la vía eferente que va a llegar hasta un efector. Si usted se fija, ¿no es cierto?, esto es
es como un arco, ¿no es cierto? Es como un semicírculo que parte aquí en el estímulo, llega hasta acá, ¿no es cierto? Y llega hasta el efector, ¿ya? Por eso en algunos textos aparece que estos componentes van a conformar lo que se conoce como el arco reflejo. El arco reflejo, ¿ya? Todo arco reflejo, todo reflejo en realidad, va a tener receptor, vía aferente, centro elaborador, vía eferente y efector. Bien, como estábamos hablando de los reflejos simples, ¿ya? De los reflejos simples, vamos a tener, ¿no es cierto?, que el reflejo simple, primero que nada, siempre es medular. Es medular. ¿Qué significa? Que solamente va a ser la médula espinal. Ojo, la médula espinal, no la médula ósea. La médula espinal es la que elabora el reflejo. Ese sería el centro elaborador del reflejo simple, la médula espinal, ¿ya? Recordemos que en otro video dijimos que el sistema nervioso central, que era el centro elaborador, ¿no es cierto?, estaba formado por el cerebro y la médula. Bueno, los reflejos simples solamente son medulares. Pero si este reflejo simple abarca un sector de la médula, ¿ya? La médula espinal está dividida en segmentos, ¿ya? En segmentos. No es que esté dividida como en trocitos, no son trocitos, sino que se le llaman segmentos a las divisiones que tiene hacia abajo la médula espinal, ¿ya? Y esos segmentos están dados por las vértebras, ¿no es cierto? Por las vértebras, ¿ya? Si el reflejo simple abarca solamente un segmento medular, uno solo, vamos a decir que es un reflejo simple de tipo monosináptico. ¿Ya? Ejemplo de reflejo simple monosináptico, vamos a ver en detalle más en otro video, es el reflejo rotuliano, el reflejo de la rodilla, ¿ya? Pero si el reflejo simple abarca más sectores de la médula, ¿ya?, dando origen entonces a una respuesta que es más compleja, vamos a decir que el reflejo simple es polisináptico. Es polisináptico porque abarca más de un segmento, por lo tanto la respuesta es más compleja. Lo que significa que el efector, si es un músculo, va a ser varios músculos, ¿ya? En el reflejo monosináptico, ¿no es cierto?, es un solo segmento medular, por lo tanto la respuesta va a abarcar a un músculo, ¿ya? Es una respuesta, ¿no es cierto?, monosináptico y polisináptico. Bien, vamos a quedar hasta aquí en este video. Estén atentos, no se olviden darle like, suscribirse si no está suscrito, y van a venir otro video para complementar más esto e ir avanzando ya en esta materia de los reflejos. Bien, eso ha sido por ahora. Jóvenes, sigan cuidándose y nos estaremos viendo en otro video. Hasta luego.